Tech Sounds presenta Ola de Salud. Hablar de espiritualidad y ciencia, a primera instancia, pudiera parecer complicado, porque se han visto como dos elementos completamente opuestos. Pero en este capítulo exploraremos cómo crear un balance entre las creencias de las personas y la práctica médica, para lograr un bienestar integral en el paciente. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues la espiritualidad tiene que estar presente en todo lo que hacemos y tiene que jugar un papel importante. Pero aquí, como tú bien dices, lo importante pues es darle a cada cosa su lugar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ola de Salud, el podcast diseñado para hablar de temas médicos relevantes, llenarte de herramientas para que puedas tomar mejores decisiones y goces de una mejor salud y bienestar. Yo soy Mauricio Torres y el día de hoy les tenemos diseñados un excelente programa. Yo creo que un programa en el que hemos estado trabajando más de medio año, porque es un tema tan importante, pero yo creo que tan difícil de hablar correctamente. Es un tema que involucra tanto la medicina como la religión. Y para este tema tuvimos que invitar a un experto, y no solo un experto, a un gran amigo, porque creo que él es el balance perfecto entre la medicina y la religión. El día de hoy nos acompaña Alberto Riojas. Alberto es, bueno, un gran amigo de toda la vida. Actualmente está en su quinto año de la residencia de cirugía en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey. Él estudió medicina en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, pero ahorita está ya viviendo en Monterrey. Actualmente está unido en el programa desde Canadá, está llevando una rotación de HPV, cirugía de cáncer. Ahorita nos va a decir exactamente en qué universidad y en qué ciudad está en Canadá. Pero Alberto también es numerario del Opus Dei. Entonces, Beto, bienvenido a Ola de Salud. Muchas gracias, Mauricio. Pues la verdad es que muy agradecido de que me hayan invitado. Yo con todo gusto aquí, pues disponible para discutir y platicar algunas de las ideas que tienes ahí pensadas. Y pues nada, la verdad es que muy agradecido. Y pues adelante, si quieres empezar. Perfecto. Entonces, este programa empezó porque tuve una experiencia yo un poco difícil mientras llevaba mi año de servicio social. Lo llevé yo en Santiago, en el estado de Nuevo León, en una comunidad que se llama Ciénega de González. Y estaba yo un martes, miércoles cualquiera, cuando escucho que llega una ambulancia a mi centro de salud, que es altamente inusual porque normalmente no llegan ambulancias a un centro tan pequeño. Estaba yo solo, no tenía, o sea, yo era el único médico en el centro de salud, entonces me hacía raro que llegara una ambulancia. Pues resulta que es una niña pequeña de 8 o 9 años, se había desmayado en un pueblito de un poco más arriba en la montaña, y apoyo en lo que era necesario. Se ve que no tengo la infraestructura ni las herramientas para ayudarla. Entonces les digo que continúen su camino hacia el hospital de abajo, ya llegando a Santiago. Entonces resulta, toda esta es información que me llegó después de haber pasado esto, que fue una niña que se desmayó y que la familia, eh, pues bueno, no buscó atención médica. La niña empezó a convulsionar y pensaron que estaba siendo poseída. Entonces lo que hizo la familia y los amigos, pues se reunieron en un círculo y empezaron a rezar con ella, en vez de ir a buscar atención médica. Resulta que el alcalde de Santiago estaba en esa comunidad en particular. Entonces por protocolo había una ambulancia. Después de 15 minutos van a buscar atención médica porque vieron que no estaba funcionando el rezo. Y pues bueno, puede llegar, gracias a Dios, al hospital. Y pues bueno, le salvan la vida. Pero un par de minutos después y pudo haber muerto esta niña. Entonces, esto fue un caso muy, muy especial, muy particular. Y fue tan difícil que yo dije, a ver, ¿sabes qué? Tenemos que tener una conversación en donde aprendamos cuál es la forma
responsable de llevar la religión en nuestras vidas y en el contexto de la salud. Y el tema es que por casi toda la historia de la humanidad, la religión y la medicina habían estado pues juntas, ¿no? O sea, había como cierta comunión entre las dos. Hay una larga tradición histórica, pues porque a principios de la humanidad los grupos religiosos fueron los primeros en dar atención médica, en construir hospitales, de entrenar a los médicos. Incluso la profesión de la enfermería nace a partir de las monjas religiosas, ¿no? Entonces no fue hasta la llegada del Renacimiento en el siglo XVII en donde esta profesión científica se separa casi completamente de sus raíces. Sin embargo, esta última década, estas últimas 2 décadas, se ha intensificado la discusión y el debate sobre si debe de tener un rol la religión en el cuidado activo de la salud. Incluso hay institutos nacionales en Estados Unidos que están empezando a a fundar investigaciones, especialmente estudios clínicos aleatorizados, para entender los efectos de la religión en la salud. Entonces, el día de hoy queremos platicar justamente de eso. Beto, ¿qué piensas de la historia que te acabo de platicar? ¿Qué piensas sobre como el contexto histórico y cómo asentar las bases para este diálogo? Pues bueno, yo creo que esas experiencias son pues experiencias que se viven por lo general en el servicio social, como te pasó a ti, porque pues es gente que tiene pues como esas costumbres, ¿no? De aspectos más quizá sobrenaturales, y que también a veces no saben cómo balancearlos bien, ¿no? Y no saben eh, cómo realmente meterlos en la vida cotidiana, y quizá también con un poco de ignorancia, ¿no? Como suele pasar a veces en lugares retirados o en el servicio social, pues hay gente que pues no sabe balancear bien este tipo de, digo, en todos lados también pasa, ¿no? Pero a veces también pasa más en los pueblos, que pues hay una cultura quizá un poco más, pues, religiosa y que no sabe bien cómo adaptarse y mezclarse con la vida cotidiana. Em, yo quisiera quizá decir un par de ideas que pueden más o menos contextualizar la plática. A mí me parece que la espiritualidad pues es algo inherente a la persona humana, ¿no? Entonces, em, por el hecho de ser humanos, pues hay una dimensión espiritual, ¿no? Que involucra pues el alma y las capacidades inmateriales que tiene la gente, como la inteligencia y la voluntad, ¿no? Entonces, y al ser la espiritualidad parte de la naturaleza humana, pues no puede separarse, ¿no? De la misma. Entonces está presente en todas las actividades que hacemos. Como todas las actividades pues las hace un humano, pues propiamente hablando, la espiritualidad tiene que estar presente en todas las actividades cotidianas, por el hecho de ser simplemente naturaleza humana. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues la espiritualidad tiene que estar presente en todo lo que hacemos y tiene que jugar un papel importante. Pero aquí, como tú bien dices, lo importante pues es darle a cada cosa su lugar. Y también eh, pienso que la espiritualidad presupone el cuerpo humano, ¿no? Entonces no puede haber espiritualidad si no hay un cuerpo humano, y tiene que haber primero, pues tiene que haber algo de salud primero para que tú puedas empezar a pensar eh, en aspectos pues sobrenaturales, ¿no? O sea, no, tiene que haber un cuerpo humano presente para que se empiecen a dar los aspectos sobrenaturales, ¿no? Es lo que yo pienso. Este, y pues tiene que haber medios humanos también para solucionar las cosas. O sea, como el cuerpo es, como la persona humana es cuerpo y espíritu, pues entonces hay remedios espirituales para algunas cosas, y debe haber también remedios, pues, materiales para otras cosas, ¿no? O sea, por el hecho de tener cuerpo y alma, pues tenemos que atender esas dos cosas. Entonces, eso a veces, quizá en los pueblos pueda, como te pasó a ti,
pueda desordenarse un poco. Pero entonces, si la persona humana es cuerpo y alma, entonces tiene que atenderse desde el punto de vista del cuerpo y también desde el punto de vista del alma, ¿no? Y hay soluciones para el cuerpo y hay soluciones para el alma, que finalmente van un poco entremezclados, pero pues sí tienes que atender esas dos cosas, ¿no? Entonces tienes que estar al pendiente de las dos. No puedes nada más estar Ujú. al pendiente de tu alma y descuidar tu cuerpo, y no puedes estar 100% pendiente del cuerpo y descuidar tu alma. Entonces yo creo que hay una relación sana y un balance sano entre esas dos cosas, que como digo, siempre están algo entrelazadas, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que lo que habrá pasado en tu caso, que presenciaste pues esa circunstancia de esa niña, pues quizás se fueron más por el lado del alma que por el cuerpo, ¿no? Y entonces hubo ahí quizá un poco de desorden, pero lo ideal pues es identificar y atender las dos cosas. Cuando ahorita mencionas el tema de la espiritualidad, entonces nada más para como que quede claro como el contexto, la definición, igual me puedes corregir en caso de ser necesario, pero que se entienda la espiritualidad como la forma en que los individuos buscan y expresan sentidos y propósito, y experimentan una conexión consigo mismos, con otros y con lo sagrado. Eh, Tengo un par de dudas, Beto. Cuando mencionas que se tiene que cuidar la espiritualidad dentro del contexto de la salud, ponle tú, ¿cómo lo cuidas tú? ¿Cómo lo cuidas con tus pacientes? ¿Cómo te aseguras de que exista ese componente espiritualidad en la forma en que tú entregas medicina? Y creo que va a ser un caso particularmente interesante por el hecho de que pues eres residente de una rama quirúrgica. Sí, pues principalmente yo en el hospital me aboco a solucionar problemas pues del cuerpo humano, ¿no? Pues, naturalmente la cirugía se aboca principalmente a curar problemas pues del cuerpo, ¿no? Pero también es cierto que pues los pacientes muchas veces están eh, quizá también con problemas pues psicológicos o del alma, lo que sea. Y pues yo soy muy respetuoso también en meterme en ese tipo de asuntos, porque pues cada quien tiene su forma de atender esas cosas. Pero a mí me parece que siempre la calidez humana en el trato es al menos una puerta de entrada para que la persona pueda empezar a tener algo de serenidad y paz, que eso eh, pues habla mucho también del tema como espiritual, ¿no? Yo creo que se va a dirigir un poquito más a eso. Em, pero, por ejemplo, si yo que estoy en cirugía trato al paciente de una manera amable, sonriente, positiva, explicándole bien las circunstancias, tratando de manifestarle un poquito esa como paz y serenidad, haciéndole saber que estamos haciendo todo lo posible por ayudarle, la persona pues naturalmente, además de que obviamente vas a tratar, bueno, yo en mi caso quirúrgicamente el problema, pues también se siente como comprendida, puede sentir también pues querida incluso, con ese trato amable, ¿no? Yo creo que al menos esa es una puerta de entrada a- al tema de la salud del alma, por así decirlo. Y obviamente el problema que más le atañe a la persona en ese momento, desde el punto de vista mío, que soy un residente de cirugía, voy a ser un cirujano, pues es el tema del dolor que tiene, ¿no? Y el problema físico que tiene. Ujú. Pero como también tengo muy en cuenta de que pues la persona no solamente es cuerpo, sino también alma, pues a veces intento ayudarle también desde el punto de vista eh, espiritual, si quieres verlo así, con ese trato amable que merece pues cualquier persona, ¿no? Entonces, yo creo que saber hacer eso, muy importante, no solamente quitarle el problema físico que tiene, sino también ayudarle un poco a tener esa paz y esa serenidad en medio de esas circunstancias difíciles, ¿no? Como pueden ser un problema que tiene que atenderse desde el punto de vista quirúrgico. Que incluso yo creo que es algo que como médicos no hemos estado abordando correctamente. La espiritualidad es una parte eh, tan importante de la vida de muchas de las personas. O sea, ponle tú, aquí en México, solo el 9% de la población no practica algún tipo de espiritualidad. Claro. El 9%, o sea, el resto de la población es altamente religiosa, altamente espiritual.
Un estudio reciente en pacientes hospitalizados con enfermedades terminales les preguntó cuáles son tus dos mayores deseos. ¿Y sabes cuáles fueron los dos mayores deseos? El primero, estar en paz con Dios, y el segundo, no tener dolor. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como médicos estemos ignorando una realidad tan importante de nuestros pacientes? Te voy a decir lo que yo Claro. creo, tú me vas a poder complementar un poco con esto. No nos preparan lo suficiente en la escuela de medicina. Creemos nosotros que por ser un tema un poco ambiguo, podemos como medir, nos da miedo traspasar esa barrera, como estamos tan obsesionados con las mediciones y la investigación y el tener todo científicamente, o sea, a través del método científico, entiéndase como tal, reportado y encontrado, que la espiritualidad a veces la podemos dejar un poco de lado porque no cumple con las reglas del método científico. Entonces nos da miedo llegar a esos terrenos. Mínimo la experiencia que yo tengo dentro de mi formación, les preguntamos a los pacientes, ¿cómo quieres que la llevemos contigo? La espiritualidad y la religión. ¿Cómo quieres que la practiquemos contigo? Esa pregunta en la historia clínica, no volvemos a tocar el tema de la religión y de la espiritualidad porque no es nuestra área, ¿no? Entonces creo que aquí son buenas áreas de oportunidad mínimo para la enseñanza médica, el aprender o enseñar cómo abordar temas espirituales. Porque claro, van contigo por un tema biológico, por un problema que hay que resolver, pero hay una parte muy importante que estamos ignorando. Claro. Eh, Quizá yo y, podía agregar, antes ujú, de que continúes, eh, a veces se nos olvida, y sobre todo quizá por lo pesado que es nuestro trabajo y el tiempo que le dedicamos y lo que sea, podemos a veces olvidar que lo que estamos atendiendo son a personas, ¿no? Quizá nos podamos, empecemos a cosificar al paciente, y eso pasa con frecuencia, y quizá valga la pena hacer un pequeño examen de conciencia y decir, oye, yo, ¿cómo estoy tratando a mis pacientes? Si realmente los estoy tratando como personas, o me estoy yendo más hacia el lado de la cosificación o del trabajo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que la persona tiene una dimensión corporal y tiene una dimensión también espiritual. Y entonces tienes que tratar de abordarla como eso, como una persona que tiene esas dos dimensiones y ayudarla desde todos los puntos de vista, ¿no? Y ujú, si en mi caso, pues es el tema quirúrgico, pues también transmitirle, pues esa, o ayudarle también desde el punto de vista del alma, ¿no? Que a veces es con que tranquilices un poco a la persona, con que le hables con claridad, con que le expliques bien las cosas, que tomes tu tiempo para explicarle el procedimiento quirúrgico, que le transmitas quizá esa confianza, esa paz, esa fuerza, con eso puede ser suficiente, ¿no? Entonces, y obviamente, pues hacer bien tu trabajo, operarlo y hacer tu mejor esfuerzo. Entonces, claro. exacto. Creo que es importante irnos metiendo al lado de, a ver, ya hablamos, uno, sobre el contexto histórico, dos, sobre lo importante que es la religión y la espiritualidad para las personas, eh, áreas de oportunidad para poder linkear de nuevo la medicina y la religión. Quiero empezar a meterme más como los beneficios que pudiera tener la religión en la salud de las personas. Claro. Pues mira, en mi experiencia, y eso se lo he platicado a varias personas, yo me he dado cuenta que es una evolución muy distinta. Un paciente que practica una espiritualidad, sea cual sea, a mí me ha tocado, pues, por las cuestiones de nuestro país, eh, estar más como en contacto con la fe católica y también, pues, porque yo la practico. Em, Noto una gran diferencia entre los pacientes que practican su fe cristiana o católica y los que no, ¿no? Sobre todo porque em, la gente que tiene fe en Dios, pues le da una explicación al dolor y al sufrimiento que tienen, ¿no? Le dan un sentido y tienen, pues, un sentido, le encuentran sentido a eso que estén sufriendo. Y entonces están como con la esperanza de que eso va a servir para algo, ¿no? En cambio, la gente que no tiene fe y que no practica su espiritualidad, pues es gente que no le da un sentido o una explicación al dolor y a la enfermedad. Entonces caen en la desesperanza porque no encuentran realmente el por qué
o no le dan sentido a eso que estén sufriendo y entonces es algo completamente negativo y lo tratan de rechazar. Y entonces incluso la evolución es distinta físicamente, ¿no? Tú te das cuenta, la gente pues, que no tiene fe pues, puede caer en depresión y si cae en depresión, pues entonces no camina y si no se levanta y si no hace esfuerzos por salir adelante, pues entonces va en deterioro su evolución clínica, ¿no? En cambio, gente que sí tiene pues fe, ¿no? En Dios, le encuentra un sentido al dolor y entonces pues es gente que tiene paz, serenidad, que está pues relativamente con una alegría profunda, tal vez no estén pues, riéndose así, claro, porque están sufriendo, pero al menos sí tienen un sentido del dolor y tienen esa alegría profunda que les mueve a salir adelante, que les mueve a Ujú. pararse, a empezar a comer, a movilizarse, a rehabilitarse, a tener actitud positiva. Y entonces eso hace también, naturalmente, que la evolución clínica sea más favorable. Entonces, eso es lo que yo en mi experiencia he visto, lo que he vivido como reciente cirugía. Y entonces, pues eso es un beneficio pues enorme, ¿no? Que yo le veo a la espiritualidad en la medicina. Todo esto que tú estás reportando de primera mano, la evidencia te respalda, porque hay estudios que demuestran que las personas religiosas tienen mayor resiliencia, demuestran mayor optimismo, mayor autoestima, satisfacción de vida, sin fin de beneficios. Incluso hay disminución de ansiedad, disminución de abuso de sustancias, menores incidencias de depresión. Incluso hay estudios que analizan la velocidad de la recuperación después de una cirugía y de la recuperación postdepresiva, y se encuentra que en las personas religiosas hay, o sea, es menor el tiempo de recuperación, o sea, es más rápido, pues. Entonces, ante todo esto, entra la disyuntiva. Bueno, hay muchos efectos positivos, pero hay efectos negativos de llevar mal la religión. Pues mira, yo lo que tú viviste, yo más o menos lo trato de explicar con una breve analogía que quizá pueda servir para analizar esto, ¿no? Eh, por ejemplo, una persona que está, eh, que cae al agua en mar abierto, ¿no? Está un náufrago, por ejemplo, que está en una isla y le ruega a Dios que le ayude a salir de ahí, ¿no? Entonces, pues llega un helicóptero a rescatarlo y dice, oye, no, porque Dios me va a salvar, ¿no? No hace falta, yo tengo una fe muy puesta en Dios y Diosito me va a salvar. Ah, bueno, entonces se va el helicóptero. Llega un barco y le dice lo mismo, no hace falta porque Dios me va a sacar de esta, ¿no? Ah, bueno, se va el barco y así con otros, pues, lancha, etcétera, y al final, pues, se muere el tipo ahí en la isla, y llega el cielo y dice: "Diosito, pues, ¿por qué no me salvaste?". Y dice: "¿Cómo que por qué no te salvé? Pues, si te mandé un helicóptero, te mandé un barco, te mandé una lancha", ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, ayuda a entender, ¿no? Saber, estamos también somos humanos y tenemos espíritu y tenemos cuerpo, ¿no? Y entonces, y los médicos, pues, están, a mí me gusta verlo también como, pues, como instrumentos que ayudan a salir, a sacar a la gente adelante y a curarlos de las enfermedades, también desde el punto de vista de la providencia de Dios, ¿no? Entonces, Ujú. eso es algo que, pues, yo lo veo de esa forma y eso incluso me ayuda a hacer mejor mi trabajo, ¿no? A tratar de, pues, como de vincularlo a ese ayudarle a Dios, cabrón. Entonces, pues, es incluso me motiva, ¿no? A hacerlo mejor y hacerlo con más entusiasmo y Ujú. con mejor trato al paciente. Y entonces, yo lo veo de esa forma. Habrá muchos que no, pero pues mientras hagan bien su trabajo, pues ya está. Entonces yo creo que, pues sí, o sea, también hay que pensar en lo humano, ¿no? No podemos estar totalmente pensando en lo sobrenatural, pues, porque somos personas y tenemos también una dimensión humana, y una dimensión corporal y una dimensión espiritual. Claro. O sea, y siento, o sea, empatizo mucho con lo que dices, especialmente porque lo he vivido tanto con amigos como con familiares, que les digo, oye, probablemente tengas esto, se está sintiendo mal, vete a checar.
y me dice, no, Diosito me cuida. Diosito te está cuidando con la habilidad de irte a revisar, o sea, y de buscar atención médica. Claro, claro. Entonces, creo que uno de los problemas principales es que puede llegar a haber como una interferencia con la detección oportuna de enfermedades y tratamiento oportuno, pero luego hay otras situaciones en donde la misma práctica de la religión pudiera inducir conflictos espirituales en las personas, que creen estrés y creen dolor. Por ejemplo, imaginemos un caso de un paciente que le diagnostican cáncer y por esto mismo que tú dices de intentarle encontrar sentido a la enfermedad, dice, oye, ¿por qué Diosito me lo mandó a mí? Estoy teniendo un par de años terribles, me está yendo mal en mi vida, mal en mis relaciones con mis familiares, con mis amigos, y además de todo esto, me pone cáncer, o sea, y empieza una reacción del cuerpo, se empieza a estresar, se empieza a sentir todavía más mal. Entonces, ¿cómo abordarías tú esta situación hipotética que ha pasado? eh, que estas como creencias religiosas o espirituales induzcan estrés. Pues mira, yo creo que al contrario, yo creo que al menos en el catolicismo, el hecho de que tú estés pasando un mal rato y encima tengas una noticia potente y mala de tener un cáncer, yo creo que el cristianismo, al contrario, te ayuda a tener paz y serenidad en esas dificultades, porque el fundamento, pues, de tu vida es Dios, ¿no? Entonces, em, y Dios en ese aspecto, desde el punto de vista del cristianismo, pues no pierde batallas y uno se sabe, pues, fundamentado en esa idea. Y eso da paz y tranquilidad, ¿no? Saber que es algo, pues, que es voluntad de Dios y que de alguna forma, pues, vas a salir adelante a pesar de eso. Yo creo que eso más bien conforta. Habrá otras religiones en las que eso se vea como algo malo, ¿verdad? O sea, que por haberte portado mal hayas recibido ese cáncer. Hay religiones que lo ven así. En concreto, el cristianismo, gracias a Dios, no es así. Entonces, pues eso, al contrario, daría como sería más confortable tener ese fundamento fuerte y que te ayude, pues, a no tumbarte, ¿no? A no caerte, a levantarte, a seguir adelante, a seguir luchando, a querer más a tu familia, a querer más a tus amigos, a vivir, si es un cáncer terminal que no tiene solución, porque, pues, hay varios que son así, pues, a vivir lo que te queda con una intensidad y una alegría que quizá no la tuvieras si no tendrías ese cáncer, ¿no? O sea, yo creo que, Ujú. al contrario, la religión, en concreto el cristianismo, impulsa a la persona, da gracia, da fuerza, la atención espiritual del sacerdote, los sacramentos, la unción de los enfermos, tiene como esa finalidad de confortar, de acompañar, de saberte acompañado por Dios en esas circunstancias. Y eso, pues yo creo que al contrario de darte estrés, pues te conforta y te ayuda y te acompaña y te saca adelante y pues adelante con las citas al doctor y adelante con la quimioterapia y adelante con la cirugía en el caso de que sea oportuno o el tratamiento paliativo y todo eso, pues yo creo que en realidad desde el punto de vista del cristianismo, más bien generaría yo creo un círculo virtuoso. Pero bueno, eso es difícil, digo, es fácil yo decirlo desde aquí, desde mi silla de cirujano. El paciente, pues, es el que la tiene difícil, ¿no? Entonces, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, pero ese es como el pensamiento cristiano. Claro. Tips, recomendaciones, cambios para poder llevar la religión y la espiritualidad de una forma más sensata dentro del contexto de la enfermedad y de la medicina. Pues, así concretamente, yo creo que, primero, evitar la ignorancia, ¿no? Saber desde el punto de vista antropológico que somos personas con naturaleza humana y que tenemos dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones es la dimensión espiritual y otra dimensión es la dimensión corporal y que hay que atender las dos, ¿verdad? No se puede 100% dedicar la atención en una y descuidar la otra y viceversa, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente del cuerpo, hay que cuidar el cuerpo, hay que atenderse de las cosas del cuerpo, de las enfermedades, hay que estar al pendiente de lo que nos pasa, revisar lo que nos ofrece
la Secretaría de Salud, todas las recomendaciones, todo eso hay que tenerlas presentes, ¿no? Sería una irresponsabilidad de nuestra parte descuidar y desatender los temas de prevención, por ejemplo, que nos propone pues la Secretaría de Salud y las guías de práctica clínica y todo eso. Hay que atenderlas y hay que ser responsables y también cuidar nuestra dimensión espiritual, porque sabemos que el ser humano es alma y cuerpo, y entonces atenderla. No sé dependiendo de la religión de cada quien, pues también buscar la verdad, buscar el sentido de la vida, porque eso también pues hace que estés feliz a final de cuentas, ¿no? Aunque seas un paciente sano, una persona sana, pues si no cultivas esa dimensión espiritual, pues puedes caer en problemas de depresión o lo que sea, ¿no? Porque pues no le encuentras sentido a la vida, porque pues no quieres a los demás o lo que sea. Yo creo que eso sería lo primero. Eh, y también, pues informarse. Yo creo que la gente también tiene que ser responsable y buscar vencer la ignorancia estos dos puntos de vista, el punto de vista del cuerpo y Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que a medida de que la evidencia crece, la medicina como ciencia no puede seguir permitiendo esta negación de la espiritualidad y la religión y del rol que influye en nuestros propios pacientes. Se tiene que cambiar el status quo. El abordaje simplista que ofrece la medicina moderna falla en ofrecer un cuidado integral de la salud de los pacientes. Que verdaderamente sea un cuidado de la salud centrado en la experiencia que viven nuestros propios pacientes. En otros países, la experiencia va a ser muy diferente, pero estamos hablando desde el punto de vista de México o de Latinoamérica, con una proporción muy alta de la población que practica la religión y la espiritualidad. Entonces aquí creo que es importante como el cómo podemos nosotros, mínimo desde el lado de punto de vista de la salud, mejorar la experiencia espiritualidad de nuestros pacientes ante la enfermedad. Y yo tengo tres sencillas recomendaciones. La primera es, y yo creo que, pues digo, no voy a decir lo más importante, sin duda el paso número uno, la investigación. Eh, promover investigación bien hecha, con buena metodología sobre el impacto que tiene este vínculo entre espiritualidad y salud. Como médicos, seguir aprendiendo, leer estos artículos y aprender cómo la religión y la espiritualidad pueden modificar la salud y la calidad de vida y la toma de decisiones de nuestros pacientes, que también es un tema importante, el cómo están tomando decisiones en nuestros propios pacientes. En punto número dos es el entrenamiento. ¿Cómo podemos incorporar el cuidado espiritual al currículum de medicina y enfermería? Que es algo que mínimo yo no viví. No sé si tú tuviste una experiencia diferente en tu universidad, pero a nosotros no se nos enseñó el cuidado de espiritualidad, ni una sola clase. Que yo creo que en 7 años se le puede meter ahí en algún lado una clase sobre el cuidado integral de la salud del paciente. Y a las personas ya graduadas, entrenamiento a profesionales de la salud, que yo creo que esto va a ayudar a sobrepasar los sesgos sistemáticos que existen en la actualidad. Y la tercera es verdaderamente practicar la medicina centrada en el paciente. O sea, un mínimo estándar de que, oye, sí se pregunte en las consultas cómo quieren que o sea, el paciente, cómo quieren que nosotros abordemos el tema de la religión y la espiritualidad con ellos y verdaderamente hacer esto. Creo que este es un tema sumamente importante, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Entender esta dimensión tan importante que muchas veces se ve ignorada, olvidada. Para los profesionales de la salud, entender esta relación entre la religión y la salud nos va a ayudar a proveer la mejor atención y el cuidado de salud a nuestros pacientes. Y para los pacientes, saber y entender que tienen que cuidar las dos, no descuidar ni una ni la otra. Y siento que la historia, la pequeña alegoría que nos contaste del hombre sufriendo ahí a mitad del mar, pues bueno, la respuesta es a Dios rezando, con el mazo dando. Nosotros poner de nuestra parte, no olvidar el que las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, por eso mismo recae en nosotros estar siempre preocupados por cuidar las dos. Beto,
¿alguna idea final? ¿Algo con quieres que se quede toda la raza que nos está escuchando? Pues nada, yo creo que quizá un mensaje también para mis colegas. Digo, realmente, gracias a Dios, la gente con la que me he topado en la residencia es gente que realmente está centrada en el paciente y entonces los ve desde el punto de vista integral, pero a veces se nos puede perder un poco eso de vista, ¿no? Entonces, este, pues acordarse que estamos atendiendo personas. Gracias a Dios, la gente que he conocido, pues se les olvida poco eso. Entonces, pues digo, nada más que no se nos vaya. Y pues nada, muy agradecido también de estar aquí con ustedes, Mauricio. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos el día de hoy. Espero que todos los que nos escuchan hayan disfrutado de este episodio. Es un poco diferente a los temas que normalmente platicamos, pero como ya vimos, este episodio es de suma importancia que le demos la importancia de vida. Beto, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que todos estén pasando un excelente día. Cuídense mucho. Yo soy Mauricio Torres y esto es Ola de Salud. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Ola de Salud, La prevención hoy es parte del tratamiento. el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lizeth Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia. Ola de Salud.